Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para reflexionar en la palabra de Dios, en el proyecto Reavivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en las lecciones que están en Isaías capítulo 21. Pero antes de reflexionar, vamos a orar. Querido Dios, bondadoso Padre, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz y de andar en tus caminos. Danos tu sabiduría para comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Isaías, capítulo 21, es un capítulo que está dentro del contexto de los capítulos que hemos leído anteriormente, donde presentan profecías en contra de las naciones. Y este capítulo presenta profecías sobre tres naciones. La primera profecía que encontramos en este capítulo es una profecía contra el desierto del mar, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 10. La segunda profecía es una profecía contra Duma, versículos 11 y 12. Y la tercera profecía, una profecía contra Arabia, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Muy bien, el versículo 1 dice, profecía sobre el desierto del mar, como un torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Bueno, la expresión desierto del mar significa o apunta para Babilonia, la nación contra la que se dirige este solemne mensaje. Aunque el título no contiene el nombre Babilonia, es evidente por el contexto que es esta nación. El versículo 3 dice, por tanto mis espaldas se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Angustias, como angustias de mujer de parto, me siento agobiado al oírlo y al verlo me lleno de espanto. Y el versículo 4 aún dice, se pasma mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me ha vuelto en espanto. Bueno, acá el profeta Isaías presenta una escena de colapso. La escena de la destrucción presentada al profeta es tan horrible, es tan terrible que él queda completamente débil. En el versículo 4 se usa la expresión, el profeta usa la expresión se pasma mi corazón, es decir, mi mente está confundida. Y también hay la expresión la noche de mi deseo. El temor del profeta refleja el mismo temor de Belsasar y de los babilonios en la noche del banquete. Isaías previó lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque Belsasar, el rey de Babilonia, estaba en un banquete, ¿verdad? En una fiesta, tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si nada iba a pasar. Pero el profeta vio que el pueblo enemigo entraría en Babilonia y la destruiría en este momento. El versículo 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, príncipes, engrasad el escudo. Son palabras que indican una festividad desenfreada, la misma que marcó la noche de la caída de Babilonia a manos de los ejércitos de Media y de Persia. Y el resultado, bueno, el resultado es lo mismo que pasó en el corazón del profeta, que está en el versículo 3. Angustias, dijo él, se apoderaron de mí. Querido amigo, el resultado de andar lejos del Señor, el resultado del pecado siempre será angustia, el dolor. El pecado aún puede presentarse bueno, quizás atractivo en el comienzo, pero después el pecado, el que siembra sus costumbres en el pecado, su estilo de vida en el pecado, cosechará dolor, angustia, desesperación. El que siembra el pecado cosechará tristezas. Por eso, el profeta experimenta esta angustia que el pueblo experimentaría en el día de la destrucción. El versículo 6 dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea, haga saber lo que vea. Y es interesante que el versículo 10 dice, pueblo mío, trillado, aventado, os he dicho lo que oí de parte de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. He dicho lo que oí. El versículo 6 entonces dice, pon centinela, informa lo que vê.
Primero Isaías le mostró el acercamiento del ejército de Media y Persia, ¿verdad? Luego los festivos babilonios, luego la entrada de las fuerzas invasoras de la ciudad. Él contó. El profeta se identifica a sí mismo como un centinela en los muros de Babilonia para informarla lo que él ve. Lo que él ve. En el versículo 10, él menciona, yo he dicho lo que oí de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios es autor de la palabra que Isaías debería llevar al pueblo. Queridos amigos, acá hay dos cosas que yo quisiera mencionar, recalcar en este versículo, o en estos dos versículos, tanto el 6 como el 10. Primero, la palabra es de Dios. Número 2, la palabra no pertenece solamente a Dios, sino que a aquel que ha leído su palabra. Y no solamente a este, sino que a todos. Por lo tanto, somos llamados para ser también hoy centinelas, para avisar a las personas de que un día todo el mal terminará, todos los impíos pagarán por su iniquidad y todos los justos serán salvos y llevados para un lugar mejor, un lugar donde no hay muerte, ni dolor, ni tristeza, un lugar que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Lo que escuchaste, habla. Lo que vio, habla. Por eso acá también hay un llamado para que podamos escuchar la voz de Dios, ver el rostro de Dios todos los días a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Y el versículo 9, acá en el versículo 9, hay el mensaje que el profeta transmitió en aquel día. El versículo 9 dice, he aquí que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Queridos amigos, la expresión habló y dijo muestra un sello de la autoridad divina. El vigilante sigue hablando, Isaías sigue predicando. No responde a alguien que se dirigió a él, sino que trae un mensaje que Dios lo reveló. Y el mensaje es, cayó, cayó Babilonia. Ese es el clímax de la escena, el clímax del mensaje del profeta en contra de Babilonia. Los ídolos de Babilonia fueron humillados hasta el polvo. Fallaron en proteger la ciudad orgullosa, ¿verdad? Pero también esta expresión, cayó, cayó Babilonia, es utilizada por Juan en Apocalipsis 14 para apuntar a una iglesia que está lejos de la palabra de Dios. Una iglesia que enseña lo que no es verdad, un falso profeta. Una iglesia que valora más las tradiciones, las costumbres de este mundo que la orientación de Dios. Así que Dios nos está llamando para salir de Babilonia, de la confusión religiosa, para escuchar la voz de Dios que está en su palabra. Bueno, yo quisiera ahora mencionar el versículo 13, ¿verdad? El versículo 13 que presenta un mensaje contra la última nación, contra Arabia. Bueno, y acá en este mensaje contra Arabia, hay una profecía que es presentada, además de Isaías, es presentada también por Jeremías y Ezequiel, que tuvieron mensajes de destrucción para Arabia, ¿verdad? O para Dedán, como aparece en el versículo 13. Dedán era famoso por su comercio. En Jeremías 25-23, por ejemplo, tanto Dedán como Tema se mencionan en relación con los reyes de Arabia y la mezcla de personas que viven en el desierto. Pero yo quiero terminar mi reflexión volviendo a los versículos 11 y 12, donde hay una profecía contra Duma. Y Duma acá es una palabra que apunta para Edom, profecía sobre Duma. Dice acá, me dan voces de Seir, guarda, que dé la noche, guarda, que dé la noche. Interesante que esta expresión, que dé la noche, apunta para, puede ser traducida como, ¿a qué horas estamos de la noche? ¿A qué horas estamos de la noche? Bueno, el versículo dice sentencia o profecía sobre Duma o contra Duma, que ya mencioné, representa a Edom. Duma era uno de los descendientes de Ismael. La profecía menciona el monte Seir, algún lugar de Duma en Edom. No se conoce ninguna ciudad edomita con este nombre.
pero por esta razón algunos consideran que Duma es un nombre simbólico de Edom. Sin embargo, había una Duma en el desierto de Arabia, al este de Edom, que podría estar tal vez vinculada a los ismaelitas. Pero como mencioné, la pregunta es, guarda, ¿qué de la noche? O literalmente, ¿a qué hora estamos de noche? ¿O qué hora es de noche? Bueno, algunos en Edom le preguntaban al profeta sobre la hora porque estaban ansiosos por saber cuándo llegaría la mañana. La mañana, por supuesto, les aliviaría la ansiedad y el miedo. Entonces viene la respuesta en el versículo 12, ¿no? La mañana viene, pero después viene la noche. La respuesta del vigilante es misteriosa y predice cosas malas. La mañana viene, pero después viene la noche. El profeta no da una respuesta definitiva, simplemente dice que aunque llegue la mañana, volverá a haber noche. Hay poca luz o esperanza en el futuro. Las horas venideras son oscuras, son tristes, inciertas. Así sería el futuro de Edom, ser pisoteado por una sucesión de conquistadores y finalmente reducido a la completa desolación. Queridos amigos, nosotros también hoy somos centinelas, ¿verdad? Somos centinelas. Centinelas de Dios en los muros de Sión. Debemos estar listos para responder a aquellos que preguntan a qué hora es la larga noche en la tierra. ¿Cuánto hay que esperar para el amanecer del día eterno? Estamos, queridos, en las últimas horas de la noche oscura de pecado en la tierra. Pronto Jesús volverá. Se viene la mañana gloriosa de la venida de Jesús. Por eso Jesús hace un llamado en Mateo 24, por ejemplo, versículos 42 y 44. Jesús dijo, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, estáis también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A qué hora estamos de la noche? Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate, tú que duermes. Queridos amigos, la noche se aproxima y también la mañana. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que está entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra. Elena de White, la autora cristiana, dijo, la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que en el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras, los rumores de guerras declaran esto. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. El amanecer es seguro. Sin embargo, depende de nosotros decidir qué mañana queremos para nosotros. Cristo pronto vendrá. ¿Estás listo? Bueno, yo quisiera orar por ti por este motivo. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoria para compreender tu palabra. Ayúdanos, Padre querido, para que estemos listos en aquel gran día cuando tú vengas a buscarnos. Te pido una bendición especial en este momento, pues yo oro por todos los que oran conmigo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para ser juntos reavivados por su palabra. Chao, chao.